Bueno, amigas y amigos, de los de afuera no son de palo en este ciclo de entrevistas que estamos haciendo los días miércoles. Tenemos el honor de recibir a una periodista todoterreno, pero también una autora, una abogada, especialista en derecho penal. La verdad que es un honor para nosotros poder contar con Diana Brasinca hoy. En primer lugar, que se ha hecho un lugarcito para estar con nosotros, agradecerle. Y en segundo lugar, bueno, la admiración porque es difícil en este país hacerse camino a andar siendo mujer, porque todavía quedan muchos raserios machistas, y verla ahí en las transmisiones de Tenfield, ha comentado fútbol, porque yo la he escuchado comentando fútbol, ha hecho teatro, bueno, ha hecho de todo un poco, yo la verdad que te puedo llamar como una mujer todoterreno en el sentido de que en el mundo de la parte de algo contigo también, ¿no? Me acuerdo. O sea, has hecho de todo un poco en todo lo que tiene que ver con la parte de medios. Bienvenida, Diana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, linda presentación. Y sí, por lo menos una mujer que siempre está aprendiendo. Yo no tengo mi Twitter aprendiz de actriz, pero como filosofía de vida es siempre estar aprendiendo, ¿no? Me parece que de eso se trata, en no quedarse en algo, bueno, ahora está muy de moda el salir de la zona de confort. Creo que por Exactamente. ahí pasa lo lindo de la vida, la adrenalina, le están haciendo nuevas cosas. Y también estuve en Esta Boca es Mía, que no pude estar fija por el tema de que coinciden con los horarios de audiencia, pero cuando he podido he participado. En enero que estábamos de feria, estuve en la segunda quincena, en donde ahí había un poco de opinión, que salís más de lo que es la comunicación pura y dura a la opinión, que también me gusta y que disfruto muchísimo. Así que en eso estamos, transitando los caminos de la vida. Pero además, siempre con un perfil. Yo sí tengo que destacar algo de vos, perdoná que capaz que me equivoco, no, pero digo, lo que veo de vos es una positividad y una energía positiva muy, pero muy buena en todo lo que te transmitís, cómo lo comunicás, e inclusive las cosas que tenés que decir que son duras, las decís con una calidad terrible. O sea que te felicito porque la Bueno, muchas gracias. forma de comunicar es muy sincera, limpia, se te ve muy alegre siempre, y cuando hay que hablar de temas obviamente duros, los afrontás con mucha empatía hacia el público, eso es lo que te quería decir. Así que bueno, Yo creo que es el rol de los comunicadores también, ¿no? Más allá de que a veces uno transmite experiencias personales que fueron complejas, no te podés quedar solo con lo negativo de esa experiencia, porque uno está transmitiendo un mensaje, y ese mensaje lo pueden escuchar miles de personas, pero con que a uno le llegue ese mensaje positivo que vos decís, que ante cualquier adversidad siempre hay un camino por el que salir adelante, que de esas adversidades se aprende, de que no te podés quedar en la queja, porque con la queja no se vive y al único que le hace daño es a vos y a tu entorno. Me parece que es parte del rol de los comunicadores también mostrar que como cualquier persona tenemos nuestras partes oscuras, tenemos nuestros problemas en la vida, hemos pasado momentos complejos, pero que también siempre se puede vislumbrar un camino. Ayer justo conversaba con unos colegas tuyos también en un programa, nuestros, colegas nuestros, y hablábamos de eso, de que muchas veces los comunicadores mostramos solo la cara buena, ¿no? Apareces en televisión y parece que todo está bien, y esa no es la realidad. Lo mismo que pasa con las redes, con Instagram. La realidad es que todos tenemos problemas, más graves o menos graves, y también la gravedad del problema tiene que ver en cómo uno lo afronte. Y abarcar determinados temas en televisión, como el suicidio, las enfermedades, las adicciones, me parece que son buenas cuando se abre el alma y a la otra persona o al que está del otro lado, oyente o televidente, se le muestra que uno es igual al otro y que también se puede salir adelante. Así que bueno, en eso estamos, sí. Bueno, muchas gracias por verme así, está bueno. bueno, Diana, vamos a hablar de todo un poco, pero lo que más me impactó fue, Diana se subió a las tablas para hacer un papel súper controversial en el sentido, pero dejando un mensaje ese papel. ¿Cómo fue esa experiencia teatral? Yo empecé, vos hablas de Ramera, Sí, justo ahora estamos en fechas en donde se habla de nuevo de trata de personas, antes se por llamaba eso, trata de blancas. por eso mismo, por eso. Sí, yo empecé en el teatro con una obra, con una comedia. En realidad estudié teatro, te hago esta introducción porque fue brusco el cambio y todo lo que conlleva ese cambio. Yo estudié actuación hace muchísimos años, cuando yo tenía Ah, mira, 18, en el mismo momento que entraba a facultad y quería entrar en el Instituto de Educación Física. Bueno, también estudiaba teatro y estudiaba periodismo, y después lo dejé porque obviamente el trabajo, el seguir con la facultad, etcétera, me quedaron muy poquitos meses para terminar el curso con Emil Seviña, que era de 2 años, y medio que el teatro grande. había quedado relegado.
Sí, una cra, ella y Pepe Vázquez. Y medio que el teatro había quedado relegado. Y un día estando en Algo Contigo, conté una anécdota de una historia sobre mi casamiento y vino Hugo Giaquino, que estaba invitado, y me dice, me gusta mucho cómo contás la historia. Me dice, ¿a vos no te gustaría actuar? Le digo, es mi sueño actuar. Y la verdad que lo había dejado de lado. Quedó por esa y a las 2 semanas suena el teléfono, número que yo no conocía, y era Hugo Giaquino proponiéndome hacer una obra que se llama, porque todavía la obra la vamos a seguir haciendo en algún momento, Si el Pampero la acaricia, que es una obra sobre la educación, una crítica con humor a lo que es la educación y a la adaptación que han tenido que Me hacer las acuerdo, sí, maestras sí, estos nuevos tiempos. me La verdad acuerdo. que la obra fue y es una obra hermosa, con tremendas compañeras, porque estaba Carmencita Morán y Cristina Cabrera, Cristina de hecho nominada al Florencio como mejor actriz de comedia por esa obra, Carmen, una actriz con una trayectoria bárbara, y aparecía yo, pero no como un bolo, sino estando a la altura, encabezando junto con ella, fue todo un desafío, un aprendizaje tremendo cada obra, y ahí amé el teatro mucho más de lo que lo amaba antes, solamente por ser una espectadora. Y después sí llega la propuesta de Ramera, una cosa absolutamente distinta, en donde yo me tenía que poner en la piel de Clara, Clara una mujer víctima de trata, una mujer víctima del desamor familiar, del desamor social también, porque el entramado social no la había sabido acompañar, y terminó en un país, ahora está muy de moda, ¿no? Como la serie Sky Rojo, que interpreta a Lali Espósito, en donde son mujeres a las que se las llevaron engañadas o por necesidad y que después se les quedan con el pasaporte, que no pueden volver. Entonces el tema de Clara fue todo un viaje de creación, de entender lo que sentía, lo que vivía, y por momentos estaba sola en el escenario tratando de transmitir eso. Fue muy, muy movilizador. Me parece que lo que tiene el teatro también, y como la comunicación, es dejar un mensaje, que vos entres a una sala y que te vayas, ya sea porque es una comedia o porque es un drama, pero que te vayas con algo para pensar, con algo para meditar e incluso para conversar cuando llegues a tu casa. Y el tema de la trata de personas sin duda es un tema que hay que poner sobre la mesa, porque Uruguay antes era un país solo de origen o de tránsito, y sin embargo ahora hay muchas uruguayas que viajan, muchísimas, que viajan engañadas o que viajan porque piensan que van a encontrarse con otras situaciones, o que incluso se enamoran de quienes terminan siendo sus proxenetas y encarceladas en una situación en la que ellas nunca previeron. De eso se trataba Ramera, y fue todo un desafío. Y no, por eso te decía, perdona que ahora me estoy acordando de la otra obra también, ¿viste? Pero claro, lo que impactó fue verte en una postura tan fuerte, ¿no? En esa obra, y que, bueno, transmitiendo un mensaje, como tú lo dijiste, que la verdad que es excelente que se hagan ese tipo de apuestas, porque a veces por medio de la comunicación podemos llegar mucho más que una obra de teatro, inclusive con el humor se puede llegar muchas veces a cosas que no se llegan fácilmente. Y hablando del tema de trata de blancas y todo esto que está muy ahora, lamentablemente, ¿cómo viste todo el tema desde el punto de vista jurídico, ¿no? El Mm. tema de muñecas de papel, el tema de la obra de teatro, esta que Mira, yo soy representante, soy abogada de uno de los imputados en la mal llamada Operación Océano. ujú. Primero fui de uno de ellos, del paraguayo, el más conocido, terminé abandonando por decisión mía la representación, y después de varios que llegaron a la consulta para que los representara, elegí quedarme con quien hoy es mi cliente, porque entiendo que no hay responsabilidad, que no le cabe responsabilidad penal. Eh, la obra, a ver, ¿por dónde empezar con ese tema? Como te decía, primero me han llamado Operación Océano, porque cuando vos hablas de una operación, quiere decir una red, ¿no? Un A ver, montón de gente que está conectada o interconectada con un fin común, que es explotar a niños, niñas o adolescentes. Y en este caso de red no tiene absolutamente nada, las personas no se conocen entre ellas, lo único que los vincula es una presunta víctima en común, que cuando es denunciada por extorsión en Maldonado, se requisa su teléfono, se ve la información y se dan cuenta que siendo menor se prostituía. Y ahí empiezan a sacar los contactos de cada una de las personas con las quienes ella se mensajeaba, o había tenido algún tipo de contacto. Y ahí encuentran a 33 personas totalmente separadas entre sí, no poderosos como dicen, porque así como hay un par que sí que son poderosos y que tienen dinero o que tienen empresas, hay gente que trabaja en un barco.
realmente hay de todo. Entonces hablar de que es una red de prostitución o de proxenetismo de poderosos es una falsedad que lo único que intenta es tirar agua para el molino de la batalla pública, porque como lo dijo el propio fiscal de corte, las batallas se libran adentro de la corte, ahora que justo estabas mirando a los programas mexicanos de las cortes, adentro de los juzgados, pero también la batalla mediática es muy fuerte. A mí me pasó en el caso Balizas, que yo tuve que luchar jurídicamente y tuve que luchar mediáticamente también, porque cuando la opinión de la sociedad se tuerce en un solo sentido, la visión es sesgada y es unilateral, es un problema, porque obviamente la sociedad juega un rol muy importante. Entonces, cuando la información se da y se da sesgada y se da de mala manera, yo creo que esto no es una operación, estas 3 personas no tienen nada que ver entre ellos, y en algunos sí cabe responsabilidad, y muy grande, porque sí sabían de que era menor, la víctima, y en otros casos no sabían y fueron engañados. Entonces, meter a todos en la misma bolsa es un problema. Que haya periodistas que hayan dado los nombres de gente que es primaria y que ni siquiera la vio ni una sola vez, sino que tuvo una conversación a través de una página porno en la que las chicas se habían colocado y les preguntaron la edad y les dijeron que eran mayores de edad, y que después los fiscales salgan a decir que uno como mayor se tiene que cerciorar, bueno, creo que pone en un lugar bastante complicado. Ahora, después si éticamente y moralmente entendemos que un hombre de 60 años salga con una muchacha de 21 y pague, está mal, eso es un tema moral y será otra discusión. La prostitución existe de toda la vida, de hecho la prostitución está regulada en Uruguay, no es un delito ser una prostituta, lo que es un delito es ser un proxeneta, y lo que es un delito es explotar menores, pero hay gente, muchos, no solo mi cliente, al que no le cabe ese mote, y sin embargo están metidos dentro de esta operación Océano, que además desbordó a la Fiscalía, la desbordó, porque cuando vos tenés que encarar distintos tipos de responsabilidades, no es lo mismo el camino que tenés que tomar con uno, no es lo mismo el caudal probatorio de uno, ni es lo mismo la defensa que vamos a ejercer cada uno de los abogados, más allá de que hayamos tomado medidas en común. Nosotros al principio, cuando salió el libro de Checho Bianchi, Sugar Daddy, tuvimos un poco de miedo desde dónde lo iba a encarar. Y realmente cuando lees ese libro se cuenta la realidad, se cuenta esto mismo que yo te estoy diciendo, que no estoy tirando agua para mi molino en ninguna de mis palabras, es la realidad. Hay gente involucrada y gente que no está involucrada, y hay gente que fue engañada y gente que era consciente de la edad de las chiquilinas. El libro es muy bueno, yo lo recomiendo si alguien quiere tener idea de qué hablamos cuando hablamos de Operación Océano, incluso tiene una entrevista con la que era la principal víctima, porque así la llamaba la fiscalía, en donde se hablaba de una vulnerabilidad que no existe, porque no es una chica en un entorno vulnerable, tiene una familia constituida, tiene un buen pasar económico su familia, ella tenía un buen pasar económico, o sea que la vulnerabilidad no hay, y la asimetría de poder de la que hablan en muchos casos tampoco, porque fueron ellos los engañados en algunos casos, pero sí hay otras que son víctimas vulnerables. Entonces, esa principal víctima está en el libro, aparece la charla que tuvo César Bianchi, el periodista, con ella, y para la fiscalía dejó de ser la víctima vulnerable porque empezaron a aparecer pruebas que mostraban que esa vulnerabilidad no era tal, y ahora aparecen otras que sí, realmente tuvieron que estar en el INAU o sí realmente fueron explotadas. Entonces también ya la principal víctima no es la principal víctima, sino que se fue corriendo la victimización hacia otros lugares. Con respecto a la obra en particular, yo conozco un poco la autora, fui compañera de facultad de la hermana de la autora de la obra, no la vi, pero hoy escuché a uno de los actores que decía: nosotros estamos en la misma línea que las familias. No sé a qué se refieren con estar en la misma línea que las familias, porque no sé cuál es la línea en la que están las familias, pero también quizás quepa un análisis de responsabilidad de las familias que tienen chicas. Mi hijo tiene 15 años y yo sé dónde está, a qué hora sale del liceo, con quién está y qué hace con su dinero. Entonces, me pongo en el lugar de madre de una chica de 16, 17 años que viene con extensiones en el pelo, que se hizo las uñas, que se hizo los labios, que tiene una cuenta en donde aparece dinero, que viaja. ¿Cuánta de responsabilidad hay en esa familia que no cumplió con los deberes inherentes a la patria potestad? Entonces, cuando dicen alinearse con las familias, no sé exactamente. Y la obra, no sé a qué refiere, pero entiendo que viene con un perfil feminista, que viene con un perfil de mostrarlas como víctimas y de mostrarlos a ellos como los malos de la película. Pero bueno, la veré y después tendré una opinión más formada.
Claro. No, pero qué bueno todo lo que dijiste, porque esta versión que vos nos estás dando, yo no sabía que eras abogado de unos imputados, pero qué bueno la opinión que diste porque es una versión totalmente distinta. Vos que sos una Sí, persona de medios, vos viste que ha sido como un show mediático en muchas de las cosas que han pasado y que totalmente. esperaba la víctima, el imputado 21, el 22, el 23, el 15, Sí. y todos los Hasta días, llegar a los 33, pero pará, pasaron cosas increíbles. Se y llegó a hablar también, de que había un niño de 6 años involucrado, lo cual es absolutamente falso. Nunca hubo un niño. Se dijeron muchas cosas que no son ciertas. Se hablaba de pedofilia, y acá de pedofilia no hay nada. Acá hay chicas que pueden consentir una relación y que cobraban por esa relación. Es cierto, no se le puede pagar a una menor. Está absolutamente prohibido, aunque sean ellas quienes los busquen. Ahí sí es el adulto responsable. Ahora también claro, existe en el derecho penal algo que se llama la inducción al error, que te exime del delito. Si a vos te mienten, si a vos te muestran una cédula falsa, vos estás inducido al error, a pensar que estás pagándole a una mayor de edad que además está publicada en una página pornográfica, perdón, permiso, en una página pornográfica en donde se supone que solo pueden estar mayores de edad. Entonces hay muchos matices que no son transmitidos porque creo que después de que se vieron envueltas en esta bola, en esta operación, hay que salir a justificarlo mediáticamente. Y la sociedad en un principio había tomado un camino y después empezaron como a verse todos estos matices, y me parece que cuanto más hablemos del tema, mejor es y más sano es para todos, porque además, sin duda, es un delito tener sexo con una menor y por dinero, pero también hay que ver los matices. Ni todos tan santos, ni todas tan víctimas. estoy de acuerdo contigo, hay que escuchar todas las campanas siempre, ¿no? Porque en este caso, digamos, una operación que fue, perdón lo de la operación, ¿no? Una Sí, no, operación, bueno, pero así se llama y así le decimos una todos. operación mediática o algo así, yo lo llamo más una operación mediática donde teníamos que encontrar todos los días al culpable. Y yo no había visto Sí. nunca en la historia de la transmisión de los informativos de televisión algo así. O sea, salvo el caso de Rocco Moravito, que estaba todo el tiempo un periodista persiguiéndolo a ver si lo encontraba, pero Mm. después fue una cosa como que muy rara, muy extraña, que nos dolió a todos, ¿no? Porque en principio vos ves y creés lo que te están informando. Después cuando escuchás ese Lógico que tipo de... con el suicidio de una chica en el medio, además, ¿no? Que además Claro, se puso en duda en su momento, este fue otro de los disparates que pasó, se puso en duda en su momento si se había suicidado o si la habían asesinado, esta red de pedófilos, y está claro. claro en la autopsia que fue un suicidio, y está claro en sus cartas, y está claro en los mensajes con sus amigas. Yo no, hay cosas, detalles en los que obviamente no puedo ingresar por una cuestión ética y de reserva de alguna de las actuaciones, pero sí está claro que lo que fue es un suicidio y eso nunca se dejó claro. Entonces también te encontrás con una chiquilina de 17 años que aparece flotando y hablas de una red de pornografía. Por supuesto que la sociedad se tiene que levantar y alzar la voz en contra de una aberración como esa, pero como te digo, no es así la historia. Lo que habría que ver entonces sería que cada padre, en cada hogar, cada madre, padre en general, digo, ¿no? Los padres en Sí. general se hagan cargo de ver dónde están sus hijos, qué es lo que hacen, controlar un poco más y a veces, bueno, vos por tu profesión habrás visto, ¿no? Pero muchas veces los propios padres son los que se aprovechan de ese dinero que traen los chicos y es terrible. Muchas veces, muchas veces. En este caso, yo creo que también incluso hasta podremos hablar, y lo generalizo para no hablar específicamente del caso, pero muchas veces hay trastornos de personalidad en chiquilinas y en chiquilines, y psicólogos que quizás no manejan de la mejor manera el tema, entonces padres que tampoco saben qué hacer y que entienden que darles libertad es la forma en que no rompan toda la casa, o darles plata y dejarlos irse a Punta del Este con una amiga que no conocen, si arregló el cuarto. No, cada hogar es un mundo, pero dentro de esa complejidad también después desencadenan un montón de cosas. Por eso digo, acá hay un montón de responsabilidades compartidas, me parece, de las que no se habla,
Es un tema en el que se podrían poner sobre la mesa, sí, las responsabilidades personales, las responsabilidades profesionales de los psicólogos, cómo encaran, qué consejos le dan a los padres de cómo educar a chiquilinas que pueden tener trastornos de personalidad. Y también otra cosa, hay una serie, esto lo nombra Checho Bianchi en el libro, hay una serie que se llama Baby, creo que es italiana, si no me equivoco, pues la verdad yo no la pude ver todavía por cuestiones de tiempo, en donde empecé a ver un par de capítulos, y creo que sí que es italiana. Dos chiquilinas del liceo que se dan cuenta que pueden hacer dinero fácil y que Claro. realmente no tienen mayor problema. Y ahí es donde surge el término sugar daddy, porque acá es distinto, no es una prostituta que se para en una esquina. Acá lo que buscan son 3 o 4 hombres mayores con un poder económico que la puedan llevar a cenar, que las puedan llevar de viaje, que puedan pasar fines de semana en un velero, que les puedan pagar una operación para verse más lindas, y también todo lo estético, todo ese concepto erróneo que hoy las adolescentes tienen de que son mejores si tienen más lolas, si tienen el pelo más largo, si tienen los labios hechos. Hay muchos temas para plantear sobre la situación específica que despierta este caso, mal llamado Operación Océano, que no se han puesto sobre la mesa. Se trata simplemente de poner la responsabilidad sobre los hombres que salían con chicas que se ofrecían en páginas de pornografía para adultas, pero no se tocan todos los demás temas. Entonces a mí eso también me molesta bastante, porque me parece que daría para abrir un abanico de discusiones que sería muy interesante para que tuviera repercusión en las casas de cada uno de los que están escuchando. Y está bueno que sea una mujer, y una mujer comprometida como sos vos, seria, que realmente sos una persona muy responsable entre lo que haces y lo que decís, que lo digas, ¿no? Porque si salgo yo a decirlo, este machista o lo que sea, me parece Bueno, a que, mí me lo han dicho también. Me claro, han, me han tratado de todo, de ser una víctima del sistema patriarcal y de etcétera, etcétera. Y realmente yo me creo más feminista que cualquiera, o igual de feminista que cualquiera, pero ejerciendo el feminismo de un lugar de igualdad de derechos. Yo no quiero avasallar los derechos de nadie para hacer valer mis derechos. Yo quiero que sean iguales. Y mucho más cuando estamos hablando de la justicia penal, en donde el sesgo de género o el perfil de género no puede avasallar, por ejemplo, el principio de inocencia. No basta con que una mujer diga que vos sos malo, mentiroso o acosador. Tiene que haber todo un cúmulo probatorio que es necesario que se demuestre para conmover el principio de inocencia. Si no, lo que estamos es ante una hoguera, pero no en la hoguera pública como quemaban a las brujas, sino en una hoguera en los tribunales. yo creo que se dio un caso también de que con el tema de la pandemia hubieron muchos casos de violencia de género, ¿no? Vino esto en el medio y como que hubo una hipersensibilidad pública sobre estos temas porque como una alarma o un temor muy grande en la gente y bueno, y eso también vendía, entonces bueno, tengo mi opinión personal al respecto, ¿no? A veces creo que jugar con la desgracia de otras personas no es tampoco tan ético, ¿no? Desde el punto de vista de... No, y a veces las mujeres cometemos un error, y lo veo a diario, que es ante los derechos que vamos ganando hacer un abuso de ellos. Saber que la ley nos reconoce derechos y nos permite accionar en la justicia y hacer un mal uso de eso. Porque también yo tengo muchos casos de falsas denuncias, por ejemplo, de abuso sexual hacia niños, en donde los niños en las pericias no reflejan ningún tipo, no te hablo solo de las pericias físicas, sino de las psicológicas, ¿no? No se refleja juego sexualizado, no se reflejan actitudes postraumáticas, y sin embargo las madres relatan que en algún momento el niño le dijo que papá le tocó la cola en el momento que lo estaba limpiando en el baño. Y eso ya basta con que se dicten medidas cautelares, con que no puedas trabajar con niños si trabajabas en un liceo, con un montón de cosas, y además de la prohibición de acercamiento hacia tu hijo, mínimo por 180 días, que después se van extendiendo y son meses y son años, porque los tiempos de los juzgados no son los mismos tiempos que necesita un padre para estar con su hijo. Y es muy difícil luchar a veces contra las denuncias falsas, y eso también lo veo lamentablemente a diario. Se ha notado, ha tenido autoridad el caso de la lucha de los padres por el tema de la tenencia compartida. ¿Cómo lo ves eso vos, Diana? Mirá, yo acá siempre trato de ser como abogada del diablo y de ponerme en las dos posturas. Yo comparto 100% el tema de la tenencia compartida. Entiendo el argumento de quienes están en contra de que muchas veces es usada la tenencia compartida por padres que lo que quieren hacer es evadir el pago de la pensión alimenticia y que después no cumplen con sus obligaciones.
Entonces entiendo esa postura, porque ¿qué pasa? Cuando vos tenés la tenencia, el padre que no tiene la tenencia y que es con el que se acuerdan las visitas y el chiquilín va 2 o 3 veces por semana, tiene que servirle una pensión alimenticia a el progenitor conviviente con el niño, que puede ser la madre o el padre, pero en el 90% de los casos las tenencias las tienen las madres. Entonces, la tenencia compartida implica que no se sirva pensión, porque como estamos compartiendo el tiempo con el niño, y muchas veces puede pasar eso, que malos hombres utilicen la tenencia compartida para evadir el pago de una pensión alimenticia, y que después tienen que ir a buscarlo a la escuela y no van porque, bueno, se les complicó en el trabajo, porque es cierto, culturalmente somos las madres las que estamos acostumbradas a hacer malabares con nuestro tiempo o a no crecer y desarrollarnos laboralmente porque nos dedicamos a la maternidad y nos abocamos a todo lo que ello implica. Entonces, hay toda una herencia cultural que nos condena, y lo digo bien, ¿no? Pero que es la Claro. realidad, a que somos la que hacemos los mayores sacrificios en pos de la crianza de nuestros hijos, cuando incluso, no solo separados, sino incluso cuando están en matrimonio. Entonces hay que también trabajar para que la tenencia compartida funcione, hay que también trabajar en la responsabilidad del padre. Quedaste de ir a buscar a tu hijo al colegio, tenés que ir, no podés avisar que llegas media hora tarde. Pero también puede pasar que lo haga una madre. Insisto, el ser bueno o mala persona, el ser abusador o mentiroso o asesino o violador, no necesariamente es una cuestión de género, más allá de que las estadísticas muestran que sí, los violadores son en alto porcentaje hombres, los abusadores son en alto porcentaje hombres, y que hay que trabajar en eso. Pero no me parece un mal proyecto el de la tenencia compartida, creo que hay matices que se van a estudiar ahora. En un principio parecía que iba a ser muy difícil que se aprobara, pero bueno, hay que ver esos matices hacia dónde van encaminados. Yo en principio creo que es una buena medida y que en el caso de que se incumpla, se tiene que presentar un escrito. Todas las cuestiones de familia son reuxit stantibus, o sea, son revisables todo el tiempo. No es que vos establezcas una tenencia compartida y quede para toda la vida. Ante los primeros incumplimientos, lo denunciás y se hace el cambio de tenencia. O sea que no traería aparejado grandes complicaciones, más allá de que tenés que, bueno, sí, asistir a una instancia judicial para demostrar los incumplimientos. O sea que entraría dentro de esa categoría de los procesos rebus sic stantibus. Entonces ahí, Exacto. ante un cambio de situación, podría la persona aludir el cambio de Perderlo, por situación. supuesto. Ahí va. Claro, sí, sí, Ok, como todos los temas de para que familia. para que la audiencia lo pueda tener más claro todavía, ¿no? Que no es Sí, algo sí. que te lo doy, pero tenés que cuidarlo como oro esto, ¿no? Porque es- Claro. está la vida de un niño o de dos o lo que sea, pero son niños, son frágiles, son vulnerables y necesitan Sí, de pero que cariño. estén con la madre tampoco es garantía de que no se rompa esa fragilidad, Yo he visto porque padres que desequilibrados tienen podemos estar todos. padres que son mucho más cariñosos inclusive que las madres, Sí, pero por bueno, supuesto. hemos visto, la vida se ve de todo, y más en el ejercicio como vos de la profesión jurídica, que te encontrás con todo tipo de casos, hasta gente que quiere con esto lucrar y decir, bueno, te doy la tenencia si me das tanta plata, o hay de todo, se De ve, todo, de todo se ve. de todo. Bueno, Sí. gracias Y por eso. también ves mucha financiación de organismos internacionales tratando de que se establezca un sesgo de género, un perfil de género, una perspectiva de género, y a veces intentando avasallar otros derechos, y yo con eso no estoy nada de acuerdo. Ya que estamos en la polémica de todos estos temas tan difíciles, porque arrancamos con la parte jurídica, después vamos a la parte deportiva. ¿Cómo ves, primero, cómo ves al feminismo uruguayo, ¿no? ¿En qué postura te encontrás frente a tus colegas mujeres, ¿no? Y además, otro tema que quería tocar desde el punto de vista jurídico, pero también ético, sobre la postura de que un niño ya desde chico pueda definirse su propio género. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, arranco por lo del feminismo. Yo siempre digo que los fundamentalismos no van de la mano de la justicia, entonces yo entiendo el feminismo sin fundamentalismos, entiendo todo sin fundamentalismos en la vida, comparto muchísimos postulados del feminismo, hay otros que no comparto para nada, con los que discrepo. A mí me pasó, por ejemplo, con el caso de Balizas, de que referentes feministas de este país me dijeran no había machos que defendieran a sus congéneros, a sus congéneres, ¿no te da vergüenza defender violadores? Y ahí en algunos casos me tomó
Hola, ¿me escuchás? Contra la fiscalía por la prisión indebida que sufrieron, prisión de medida cautelar, ¿no? En las primeras instancias. Y a mí me aniquilaron en las redes, me dijeron absolutamente todo, lo mismo cuando se enteraron que estaba defendiendo a alguien de Operación Océano. Y a mí eso me parece tan raro, Y porque si por un lado luchamos, ¿qué? después se comprobó de que eran inocentes las personas, ¿no? Sí, 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 claro, sí, 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 salieron absueltos. Me Pero acuerdo del caso. Bueno, te tocó casos bravos, Diana. Te tocó el caso. hermoso, fue hermoso. Te tocó Hermoso trabajar caso. en eso y hermoso lograr que el sistema judicial diera un fallo tan importante, porque además esa sentencia de primera instancia sale cuando la ley de género se había aprobado hacía muy poquito tiempo y cuando Claro. el nuevo Código Penal se había aprobado, o sea que fue el primer mojón que mostró que la justicia sí existe y que el perfil de género no significa avasallar los derechos y que porque una mujer diga a mí me violaron alcanza y sobra, y más cuando en este caso no fue en el contexto de puertas para adentro, sino que había sido en un lugar público con un montón de testigos, y sin embargo a ellos los aniquilaron también mediáticamente. Pero lo que te decía en cuanto al feminismo, que es muy contradictorio, ¿no? Porque todas las feministas luchamos contra romper el techo o cargos que detentaban solamente los hombres. Y sin embargo, cuando te encontrás detentando esos cargos y haciendo tu trabajo y luchando por lo que vos creés, te dicen que no lo podés hacer porque hay hombres que lo pueden hacer. Es tan contradictorio y tan absurdo que me parece que esos argumentos caen por su propio peso. A mí ninguna mujer me va a venir a decir dónde yo tengo que trabajar, con quién tengo que trabajar y qué tengo que hacer. Y además hay otro matiz. Los abogados no solo defendemos inocentes, más allá de que uno puede a veces elegir hacerlo, pero también es nuestro trabajo, con eso pagamos la luz, el agua, sino que cuando vos sabés que estás defendiendo un culpable, lo que luchás es porque tenga una pena justa y un proceso con todas las garantías. Entonces, ¿qué es lo que me estás cuestionando? ¿Que yo haga mi trabajo? ¿Que yo logre ocupar un lugar de jerarquía o que yo logre ocupar un lugar que detentaban los hombres? ¿De qué feminismo me hablas? ¿El que dice sí a todo lo que dan muerte a los machos? No. Con ese discrepo de punta a punta. Creo que ahí respondí la del feminismo, ¿no? Sí, 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 está muy clara tu postura. Y además, Y feminista, ¿sabés cuándo sos? Cuando vos luchás todos los días contra el machismo imperante en la sociedad. Eso es ser feminista. Yo no preciso salir con un cartel que diga muerte a los machos. Yo a los machos los enfrento porque así me educaron y creo que así tenemos que educar a todos nuestros hijos, sean mujeres y hombres, a entendernos en igualdad y en respeto. El claro. feminismo se ejerce el más fuerte, puertas adentro, educando a nuestros hijos y luchando nosotros cuando estamos preparadas, porque entiendo que a veces también la preparación es difícil, contra un hombre que te maltrata, contra un hombre, una pareja digo, que te dice cómo vestirte, que te controla, bueno, juntémonos para preparar mujeres fuertes que puedan afrontar los avatares del machismo que existe en la sociedad y en cada una de las profesiones. Pero después me parece que en algunos casos se van un poquito al punto del fundamentalismo y nunca, jamás son buenos. Y en cuanto a lo jurídico, si es pertinente o no, que desde chico puedan elegir su identidad y es muy complicada la pregunta, ¿no? Pero Mira, digo, yo la verdad no es un tema sobre el que haya estudiado. Todo ujú, lo que puedo decir es simplemente a impronta o a impulso personal y realmente no tengo una opinión formada. No estoy de acuerdo, sí, con el tema de abatir los géneros, de que a un nene no le puedas regalar una pelota. Yo me crié jugando a la pelota, por ejemplo, pero también tenía Barbies. Entiendo que lo de los colores, o sea, hay como mucha cosa, ¿viste? Nos metemos en temas que llevan a que parece que está mal si a un niño le regalas una pelota. Pues sos prácticamente un delincuente si a un niño le regalas una pelota. Tenés que regalarle una Barbie y que se vista de amarillo. Yo qué sé, yo soy mujer, me siento orgullosa de ser mujer, con mis diferencias por ser mujer, y creo que más allá de que necesitamos igualdad de derechos y que se tienen que reconocer esos derechos igualitarios, hay diferencias físicas, hay diferencias emocionales, hay diferencias de todo tipo de género. Y si un niño está capacitado o no, también hay que ver cuáles son los influjos que recibe en su familia. Y acá no hablo de una pareja homosexual, porque están los bestias que dicen, ay no, si una pareja homosexual adopta un chiquilín, van a querer que sea homosexual. No. Conozco muchas mujeres que han tenido hijos, que se han separado y que le tienen tanta rabia a los hombres que lo que intentan es que sus varones no parezcan varones.
y hay que ver también cuánta responsabilidad cabe y cuánto de libre elección hay en esos chiquilines que no quieren tener el género que tienen. Entonces es un tema complejo que me parece que habría que estudiar bastante y no me siento tan capacitada como para dar una opinión. Bueno, hemos hablado de teatro, hemos hablado de tu parte, la parte... Pará, se me viene una obra nueva, ya antes de Otra irnos no... del teatro, Sí, 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 sí. vamos a estar, Contame. íbamos a estrenar en agosto, se llama Acaloradas, es con Graciela Rodríguez, Ah, qué con bueno. Carmencita Morán, ¡Qué sí, con elenco! Carmencita Morán, sí, hermoso elenco, unas capas, mis compañeras con una experiencia y una trayectoria hermosa, y con Luciana González, que está en Algo Contigo, fue compañera mía de Algo Contigo, y ella Claro. es actriz también hace mucho tiempo. Es una obra que habla de los problemas de las mujeres, de los problemas de las mujeres jóvenes, de los problemas de las mujeres cuando estamos llegando a la menopausia, de todas las estructuras culturales que tenemos que romper y de las propias estructuras que tenemos nosotras y que les transmitimos. Porque lo que tiene bueno esta obra es que habla de los preconceptos o los juzgamientos que las propias mujeres tenemos hacia otras mujeres. Entonces está muy bueno. Lo íbamos a estrenar en agosto, con el tema de la pandemia se fue corriendo y finalmente va a ser en marzo del año que viene. No tengo muchos más detalles, sinceramente no me acuerdo en qué teatro, ese es el gran problema que tengo, Ah, pero bueno, está pero por bueno lo el menos... teatro en el que vamos a estar. ¿El notariado, alguno de esos? Pues el notariado... No, no, creo que no, ay, no me acuerdo, qué horrible. Bueno, igual después, Falta todavía, cuando empiece me a, a- avisás y a nosotros ensayar en el teatro me voy a acordar. me avisás y lo promocionamos en la radio, ¿está? Así Dale, genial, claro, por supuesto. así la gente va a ver la obra de teatro. Además con esas actrices y contigo va a ser un Va a éxito. estar divina, Así que divina va bueno. a estar. No, te decía que habíamos incursionado, viste, de entrada con el tema del teatro porque estaba esa temática fuerte, ¿no? Después la parte jurídica, que es apasionante, todo lo que nos has dicho. Y, y ahora la parte deportiva, porque eh, te he escuchado comentando fútbol, bueno, te veo en Tenfield en la parte de básquetbol, que lo haces muy bien, digamos, no sé cómo, eh, pero tenés una habilidad enorme para poder transmitir todo ese tipo de conceptos tan difíciles que estar contando las cosas, estar arriba del reglamento. Bueno, sos una mujer de reglamentos, ¿no? Pero a veces ahí, y la verdad que debe ser difícil trabajar en el medio del básquetbol, donde por el fútbol capaz que ahora hay más mujeres, ¿no? Pero en el básquetbol creo que sos la única, ¿no? Sí, sí, soy la única. Cuesta, ¿no? Trato de buscar. Sí, no, Hay algunas periodistas de radio, está Alexandra Rodríguez hace mucho tiempo trabajando en el básquetbol. Pasa que yo en el básquetbol prácticamente me incorporé por una cuestión natural, porque crecí. De hecho, mi madre, lo cuento siempre, rompió bolsa en una cancha de básquetbol. Mi padre fue jugador de básquetbol toda su vida, hasta hace muy poquito. claro. Jugaban los veteranos, o sea que está nada, es como muy natural. Las personas a las que me tocó transmitir por primera vez, muchos eran amigos, habían sido jugadores de mi padre, yo le hice la nota a mi padre cuando asciende con verde y rojo, o sea que en el básquetbol se dio, porque yo no estudié periodismo deportivo, yo estudié periodismo general porque quería dedicarme al periodismo político, y bueno, nada, se decantó en esto, como te digo, creo que por portación de apellido, porque la lógica era que yo estuviera ejerciendo mis tareas en el básquetbol. Entonces fue siempre muy natural con los deportistas. Con los periodistas quizás un poco más complejo, porque sí, yo ingresé en el periodismo deportivo en el 2000 y aunque parece que fue ayer, porque 21 años no son nada en la historia del mundo, cambió todo tanto, no hablábamos de feminismo, no hablábamos de machismo, no hablábamos de acoso laboral, no hablábamos de un montón de cosas que hoy sí se hablan, y en aquel momento éramos, y digo éramos porque lo hemos hablado con mis compañeras que arrancamos en la misma etapa, éramos casi floreros, ¿no? No estábamos capacitadas para estar a la altura de un periodista hombre, aunque todos tuviéramos la misma edad y la misma trayectoria y jerarquía. Entonces fue complejo. No con los deportistas, sí con los colegas. Y en el tema del fútbol fue un placer. Siempre ponen la primer comentarista mujer. Yo me enteré por el Toto y por Kessman que en la época de Solé hubo una señora que se llamaba Mirna, que fue comentarista de Solé, pero muy poquito tiempo, así que no fui la primera, fui la segunda, pero fue un placer, y además con un compañerazo como Roberto Moar, con quien yo había trabajado ya por allá por el 2002, 2003, Yo te con Lalo escuché, Fernández en yo te Nuevo escuché. Tiempo. Yo te escuché con mucha personalidad, porque claro, obviamente cuando dicen va a transmitir Roberto Moar y va a comentar
Diana Brasinca, dije, voy a escuchar a ellos. O sea, porque voy a escuchar lo mismo de siempre. O sea, vamos a escuchar algo nuevo, una opinión distinta, una visión distinta, porque estamos como deseosos de ver cosas nuevas. Y bueno, y Sí, estuviste muy bien, estuviste muy, muy a la altura. Y además los comentarios estuvo bueno. con mucha personalidad, con mucha responsabilidad. Este, Estuvo bueno, yo mira, de hecho pedí que fuera una dupla. Dije, mira, Roberto, vos tenés una carrera consolidada y yo no te la quiero hundir, y si pifio, prefiero tener a alguien que me ayude, y si la audiencia no nos acompaña, que no sea solo mi responsabilidad. Entonces estuvimos con Rivas, bueno, Rivas después falleció, hacíamos una dupla en donde me parece que estaba bueno, porque él, al ser un estudioso del deporte, yo soy muy respetuosa de quienes jugaron al fútbol. Entiendo que a veces no saben transmitir los conceptos, por lo cual no son buenos comunicadores, pero siempre los escucho y me parecía que estaba bueno aportarlo. Yo lo podía comentar como una espectadora más, quizás una espectadora con el ojo un poco más afinado, y como una mujer que creció en el deporte también, pues mi viejo. Yo crecí, además, como te dije, rompiendo bolsa, mi madre en una cancha de básquetbol, crecí corriendo en el Viera porque mi padre era el profe, era el profe de educación física, el entrenador, en la época de Enzo Francescoli, del Chifle Barrios, que Wanderers clasifica a la Libertadores y que le va muy bien, o sea que el Viera para mí era mi casa de chica también. Entonces crecí en ese ambiente, pero siempre me parecía que estaba bueno que se aportara la visión de un estudioso del fútbol y de un hombre que lo había practicado además. Entonces hicimos una linda dupla, pero acaba esto que yo te decía, de que somos las mujeres las que muchas veces tenemos que dejar temas profesionales en pos de la maternidad. Mi hijo también jugaba al fútbol, tenía, no sé, 8, 9, 10 años en ese momento, y yo cada partido que no podía ir porque estaba trabajando y comentando, para mí era un dolor en el alma, que mi padre me mandara acá, me hizo un gol, y yo tener que estar comentando un gol de Nacional en el Parque Central. Me importaba un carajo, literalmente, el gol en el Parque Central, y yo lo que quería estar viendo a mi hijo, porque esos eran momentos que no se iban a repetir nunca más. Entonces, en claro. principio se lo planteé a Roberto, el alejamiento, y Roberto me dijo, no, Diana, por favor, quédate aunque sea un día del fin de semana. Y bueno, me quedé el sábado, y después Camilo cambió y empezó a jugar los sábados, y yo trabajaba todo el día y además estaba estudiando para recibirme, porque yo como dejé mi carrera y terminé retomando los últimos 3 años en 2015 y recibiéndome en 2017, era como mucho. Y nada, los momentos que vos perdés con tus hijos no los recuperás jamás. Hice la experiencia, la pasé hermoso, pero nada, fue un ciclo que no volvería en este momento de mi vida a tomar. Como experiencia fue muy satisfactoria. Y en el básquetbol, digamos, ¿entraste en el equipo de entrada de Tenfield o tuviste una experiencia previa también en la radio? No, mi primer trabajo fue en TVC, en las transmisiones de básquetbol de TVC. Ah, en TVC, ¿te TVC. acordás del cable? En donde Sí, estaba Oscar Rodríguez, que era el ahí va. relator, Víctor Ricardo Porrati el comentarista, Buizán llevaba las estadísticas, y yo iba con un pañuelito, porque a mí me garpaba el sueldo Azul FM, entonces tiraba algunos otros datitos estadísticos y decía, presenta este informe, Azul FM 101.9, el color de la música. Siempre Claro. tenía que cerrar con eso mi participación. Y Claro. después es que Tenfield compra los derechos y traslada parte del equipo, dentro del que estaba yo, ya para las transmisiones de Tenfield, ¿sí? Así que esa fue mi primera experiencia. Después de eso, ingresé a la Sport, yo empiezo en TVC en el 98, en el 2000, en el 25 de diciembre del 99 entro a la Sport, y nada, después viene lo de Tenfield. Ahí va, sí. No, bueno, te vemos, ya debes estar esperando ahora estos 2 días, que ya empieza el metro en estos días, ¿no? Este fin de semana, el Sí, que viene. sí. Así Sí, que sí, sí, bueno, sí, a trabajar todos los días en la cancha de la Reborges, o menos los domingos, se va a estar jugando el Metropolitano, exactamente. ahí Así va. que mucho. Te veremos en las controversias públicas de todo lo que tenga los temas legales. Te veremos en Tenfield. ¿Y habrá alguna otra propuesta por ahí en la vuelta? El teatro que me dijiste recién, para marzo. El ¿Y, teatro, y sí, sí. Y no, alguna participación en esta Boca es Mía también de nuevo? sí, lo que pasa es que es muy difícil. Cuando vos te abocás, yo Claro. hace un año entré a un estudio jurídico que se llama ALC, en donde mi socio es Ignacio Durán, que
fue muy conocido por el tema de la defensa de Sendik, y la verdad que estamos trabajando espalda con un grupo humano precioso, porque también hay escribanos, hay abogados de familia, y cuando vos te abocás a eso y te das cuenta que amás tu profesión y te das cuenta de lo importante de ejercerla con diligencia, porque en nuestras manos está la libertad de la gente, así te lo hacen saber, así te lo hacen sentir, entonces a veces el que mucho abarca poco aprieta, hay que ser consciente de lo que uno puede hacer y de lo que no puede hacer, y también saber decir que no, para no ser responsables. Así que por ahora creo que con eso estamos bien. Y hablando de básquetbol, bueno, lo que pasó con Sonsol, Mm. un número uno, un referente, vos que lo tuviste como compañero y bueno, líder de ese grupo, ¿no? De transmisiones de básquetbol, contame un poquito de Sonsol. Bueno, mira, yo cuando fallece Alberto no puse nada en las redes porque yo había tenido varias discusiones públicas y no públicas con Alberto, muchas que tuvieron eco y que se hicieron muy, muy conocidas por Bendita TV, en la época que salía Bendita TV en Canal 10, porque las ponían seguido, aquellas discusiones. Y la última discusión con Alberto no había sido al aire, fue o sea, durante una transmisión, pero apagando los micrófonos y con algunos exabruptos de su parte y seguramente también de la mía. Me toca hacer mi parte de autocrítica, y realmente nosotros con Alberto, más allá de trabajar juntos, no nos dirigíamos la palabra desde ese momento, que como te digo fue 2015, así que hace mucho más, mirá cómo pasa el tiempo, 2015-2014. Y la última vez, en el Antel Arena, en esta última liga, yo dije, ya estamos grandes, me parece que tenemos que solucionar problemas. Creo que una de las mayores muestras de maduración es saber perdonar, pedir perdón, limar asperezas y subsanar las relaciones. Y bueno, en ese camino me había abocado. Empezábamos las finales y le mandé un mensaje a Alberto y le dije, mira, me parece que nosotros nos debemos un café, que hace mucho tiempo me lo venían diciendo Jocas y Huizán. Mira, me parece que hace mucho tiempo nos debemos un café, no sé si está en tu ánimo que lo tengamos. Y recibí un mensaje hermoso de Alberto, muy cálido, diciendo, pero señora, por supuesto, es un placer haber recibido ese mensaje, así que el café cuando usted quiera. Y quedamos de hablar, de tomar ese café después de la segunda final, creo, y Alberto estaba muy, muy difónico. Él venía de una operación en el corazón y de haber tenido nódulos en la garganta, etcétera, y estaba muy difónico. Entonces, cuando yo salía en el entretiempo a hablar con mis compañeros, porque el móvil estaba afuera, él estaba en la fila para el baño, y me dice, señora, no va a poder ser hoy porque la verdad no puedo ni hablar, estoy destrozado, de hecho no se quedó al postpartido, ya estábamos con COVID, ¿no? O sea, con COVID en pandemia, el Uruguay ya estaba en pandemia, y le digo, ay, por favor, Alberto, cuídate. Nos miramos a los ojos, cosa que hacía, como te digo, 6 años que no pasaba, y chocamos el puño y dijimos, bueno, cuando estés mejor, nos tomamos ese café. El café nunca ocurrió, lamentablemente, porque pasó lo que todos sabemos, la enfermedad de Alberto y el triste desenlace, pero de todos modos creo que nosotros pudimos sanar, que a mí no me quedó pendiente mi parte de disculpas, y creo que él también hizo su mea culpa, aunque no haya sido explícita, pero sí fue implícita en esa mirada, en ese choque de puños y en ese intento de limar nuestras asperezas. Quedó pendiente, como te digo, el café, pero yo me quedo tranquila de que por lo menos pude tener una charla con él. Y sin duda que se perdió para el periodismo, un showman como nadie, porque nadie puede ser como Alberto. Alberto podía no estar informado, pero llegaba y te hacía un programa de 3 horas, porque tenía la habilidad de preguntar, bueno, ¿y qué hay hoy? Y ahí saltaba el que sí estaba informado, y él, controversial como era, impuso un estilo, sin duda, y como te digo, showman como él, ninguno, por algo estaba en todos los lugares que estaba, porque es un tipo que además nunca fue políticamente correcto, siempre dijo lo que pensaba. Él decía, yo sobre todo soy hincha mío, y como hincha mío defiendo mi postura a sol y sombra. Y eso era lo que a la gente le gustaba, y Alberto lo quería o lo odiaba. Era eso lo que despertaba. Hay gente que lo miraba para estar de acuerdo y gente que lo miraba para putearlo, pero el punto es que lo miraban. El público lo consumía, así que sí, se perdió en los medios un showman increíble. Bueno, Diana, un agradecimiento enorme. Como es una radio de rock esta y de deportes, Sí, te sí. voy a dejar que elijas el tema con el que cerramos la entrevista como homenaje para ti. ¿Alguna canción de rock que te guste? Algo Canción de cuna para vidas en jauría de buitres. bueno, ya está. El tuerto, que es Amo esa canción y amo ese disco,
que era una mamadera con una cerveza, porque uno puede ser todo. No tenés por qué, si sos madre o padre, dejar tener una vida, dejar de realizarte. Yo lo interpreto siempre ese disco y esa canción como eso, ¿no? Soy mamá, pero me puedo tomar una cerveza, soy mamá, pero puedo recibirme, soy mamá, pero puedo trabajar, soy mamá, pero puedo salir a bailar, soy mamá, pero puedo Claro. tener una pareja que no sea el papá de mi hijo, y sin embargo puedo ser la mejor mamá o intentar ser la mejor mamá. Y creo que tiene que ver con eso. Canción de Cuna para Vidas en Jauría es una canción que a mí me representa en muchas cosas. Tengo un montón, pero esa me gusta mucho. Esa te gusta. Bueno, entonces le decimos al tuerto que es hincha fanático defensor, que esa canción tuerto no puede faltar en el cierre del programa, ¿tá? Así que bueno, De ninguna manera, tiene que estar. tiene que estar como homenaje a nuestra invitada del día de hoy, Dayana Y Brasinca. además el UFO fue el pediatra de mi hijo, así que Ah, imagínate que mucho bueno, más cariño le tengo a Buitres. bueno. Somos dos los fanáticos de Buitre. Yo también soy fanático de Buitre, así que te digo que de vez en cuando pongo alguna canción. Lo que pasa que no puedo porque también somos muchos y bueno, trato de Claro. complacer. Y lo más No, y importante, además el rock uruguayo es maravilloso, hay muchos artistas increíbles y está bueno también. El rock argentino me gusta mucho, soy bastante rockera. bueno, un beso Y grande, plenera. Dayana, y un beso grande, Dayana, y bueno, cuando tenga la fecha de estreno de la obra, nos avisás y nosotros le damos la difusión, inclusive en la radio Microcultural. También estamos llegando a Argentina, así que toda la gente de Argentina que quiera ver básquetbol uruguayo, la rubia es Dayana Brasinca. Así que La la rubia Velázquez, como me la decía rubia del Alberto. básquetbol es Dayana Brasica. Los que estén viendo de Argentina, que mucha gente nos ve, mucha gente ve las transmisiones de Tenfield por sistemas prepago o lo que sea. Bueno, Sí. ella es Dayana, así que bueno. Un beso grande y muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? No, un placer, muchísimas gracias a vos, saludos a todos los oyentes y a toda la audiencia de acá y del otro lado del charco, y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, un beso grande para todos. Bueno, muchas gracias, ¿eh?